Nos encontramos en la casa del doctor Héctor Frappé Vázquez. Es una persona que durante muchos años ha atendido tanta gente aquí en Coajimalpa que nos va a contar la historia de su vida, ya que es un personaje, pues ya es un ícono aquí en el pueblo. Doctor, buenos días. Buenos días. ¿Me puede decir, por favor, en dónde nació usted? Nací aquí en el Contadero, en el Callejón del Beso. El Callejón del Beso, aquí en Arteaga y Salazar. Sí, el que viene de la Veracruz y sale a la Arteaga y Salazar. El que cruza en la mera esquina, sí. Esa era la casa de mi abuelo materno, Guadalupe Vázquez. Los 3 primeros años, allí en la avenida Veracruz, allí tenía su casa mi papá. Nada más que cuando yo tenía 3 años, falleció mi mamá. Entonces me vine a vivir aquí con mis tías, hermanas de mi papá, 2 señoritas, y ya viví aquí hasta que me recibí. Ese tiempo que en la avenida Veracruz, ¿qué número era y por dónde era? Era 42, donde está enfrente de la gasolinería, ahí estaba la casa. Ahora donde está la gasolinería, ahí en Morelos y Veracruz. Sí, señor. ¿Enfrente? Enfrente, sí, donde está, en donde está el restaurante de mi sobrino. Por la que sale para la carretera. Es la carretera México-Toluca y Morelos. Esa casa ahí era de mi papá. Ahí vivió después de que falleció mi mamá. Después de que falleció 3 años viví allí. Y después se vino a residir aquí en Arteaga y Salazar. En Arteaga y Salazar. ¿Dónde estudió la primaria, doctor? Aquí en la J. Arturo Pichardo. Pues es que es Avenida Veracruz y a un lado de la vía del tren, por donde pasaba el tren de Tacubaya a La Venta. ¿El tren pasaba a un lado de la escuela primaria? Sí. ¿Es la que está actualmente? Sí, es la 16 de septiembre, nada más que pues ya hicieron varios edificios, pero allí pasaba el tranvía que venía de Tacubaya a La Venta. O sea que cuando usted salía de su casa, ¿veía el tren pasar? Sí, cómo no. Sí, pues todos los días el paso del tren era a las 5 de la mañana, subía a La Venta. Doctor, y cuando usted iba a la escuela en la primaria, ¿cómo era el Contadero? O la parte que a usted le tocó ver. Bueno, la calle esta de Arteaga y Salazar era de 2 vías, una de subida y una de bajada, ¿no? A los lados había cunetas y pasaban por aquí los camiones que iban al centro, la Flecha Roja y otro camión que le decían San Luis. Enfrente, adelante de la casa de mis tías, sobre el lado izquierdo, estaba lo que le llamaban el Consejo de Salubridad. Era una oficina en donde había un médico con su secretaria y un señor que andaba uniformado, que paraba los camiones de la México-Toluca y bajaban a todos los pasajeros para vacunarlos. Y la vacunación nada más era para los carros que venían de Toluca hacia la ciudad. De subida no había nada, ¿no? Está hablando de que era aquí... Donde está la casa de don Joel Muciño. Aquí en Arteaga y Salazar y Veracruz. Enfrente. De este lado. Sí, señor. Doctor, ¿ahí hizo la primaria los 6 años? No, la primaria estaba acá, en la Veracruz, donde a un lado de lo que era la vía del tren. Ahí eran 3 cuartos nada más, no había más salones. Nada más para que nos ubiquemos.
La primaria José Arturo Pichardo estaba en 16 de septiembre y Veracruz. Bueno, 16 de septiembre era la calle y luego venía la vía del tren A un costado. y después ya estaba la escuela. O sea, no estaba donde está ahora. Es que No. estaba aquí donde están los correos. A un costado. Donde está la escuela del profesor Donde está el Colegio Bosques. Ándele, pues. Ahí estaba la primaria. Ahí estaba la primaria. Era de don Juan Bobadilla el predio ese. Y nada más eran 3 salones. Y la única que daba clases allí era la maestra Dolores Castarrica. Entraba y les ponía dibujitos o hacer algún ejercicio de caligrafía a los niños de primero y pasaba al otro salón, al de segundo año y al de tercer año. Era la única maestra, ¿no? Así estuvo durante cerca de 5 años. Ya después mandaron al profesor José Luis Ceseña y él ya se hizo cargo del segundo y de tercer año. En ese mismo lugar. En ese mismo lugar. Los de cuarto y quinto y sexto, ahí No había. No había. No había. ¿A dónde iban esas personas? Bueno, usted que tenía que terminar. No, pues no iban porque pues lo único que estudiaban era de primero, segundo y tercero. ¿En qué año fue eso, doctor? Yo entré allí en 1936. Pasé a cuarto 4 años después, o sea, en 1940. Pero ya para entonces ya estaba, ya había otro maestro que ahorita no recuerdo cómo se llama. Pero ya me tocó quinto y sexto en la J. Arturo Pichardo. ¿Dónde es la nueva? No, la mismo, vieja, sí. Ahí mismo hizo toda la primaria, toda allí. Aquí en donde está la escuela ahora de Bosques. Ahí sí, estaba la ahí primaria. Exactamente. ¿Cómo era en aquel tiempo? O sea, ¿cómo era la enseñanza en su momento? Pues, ¿qué le diré? La maestra Dolores en la mañana entraba y nos enseñaba a hacer casitas o a hacer círculos o palitos y nada más, ¿no? A los de segundo año, pues ya los enseñaba a leer, les enseñaba los diptongos, toda la numeración. Y ya en tercer año, pues ya había historia de México y geografía del Distrito Federal y pues lengua y literatura, lengua principalmente. ¿Sus compañeros eran de aquí del centro de Coajimalpa, de aquí del Contadero? Sí, del Contadero. Sí, eran del Contadero porque pues el grupo cuando mucho éramos 22, 23 alumnos. ¿Usted recuerda a sus compañeros? Ya, a muchos sí, pero muchos ya fallecieron. Pero a alguien que... Bueno, ahorita acaba de fallecer el señor Humberto Montesinos, que fue compañero mío en primaria. Mario Reyes, Roberto Almaraz, que fue hijo del delegado de aquí de Coajimalpa, los Mesa, Manuel Mesa y Guadalupe Mesa, otras personas que venían de la venta, que se apellidaban Cárdenas, y de Chimalpa los Romero, como 4 o 5 más, ¿no? Y de señoritas, pues Celia Berumen, Guadalupe Berumen, ya no me acuerdo de las otras, Antonia, pues principalmente, ¿no? Ya no recuerdo de más. Doctor, salió usted de la primaria y luego ¿dónde hizo la secundaria? Bueno, no había secundaria aquí, entonces entré a iniciación universitaria allá en la calle del Licenciado Verdad, entre ¿cómo se llama? A un lado del Palacio Nacional. Guatemala era una calle y Corregidora la otra. ¿Ahí fue a hacer la secundaria? Sí, ahí hice la secundaria. 3 años.
4 porque cuando estaba yo en tercer año me dio una tifoidea y estuve 1 mes y medio sin asistir a clases y volví a repetir el tercero. ¿Y salía de aquí de Coajimalpa hasta el centro de la ciudad? Sí, salía porque ya para entonces estaba la carretera, la nueva carretera, donde está ahora el trazo, ¿no? Y pasaba por ahí el autobús de la Flecha Roja, lo tomaba aquí y entraba yo a las 2 de la tarde allí a la calle del Licenciado, ¿verdad? ¿El camión para irse a la escuela, a la secundaria, lo tomaba aquí donde le dicen el puente? Sí, allí mismo. Y el camión terminaba en la calle de Mesones o en la calle de San Pablo. Tomándolo de aquí hasta el centro. Sí, hasta el centro, hasta entonces llegaban hasta allá. ¿Cuánto le cobraba, doctor? 20 centavos hasta Coajimalpa y 25 al Contadero. O sea, a donde está la gasolinería, que era del difunto Francisco González Mora, hasta allí eran 20 centavos. Y ya si se bajaba uno aquí en la Veracruz, ya eran 25 centavos. Entonces, ¿no había camiones propios de aquí de Coajimalpa que bajaran a la ciudad? No, pues nada más estaba el tranvía y los camiones que venían de Toluca. ¿Había parada del tranvía para abordar aquí en Coajimalpa? Sí, aquí en la Veracruz. Y la 16 de septiembre, allí se paraba el tranvía. Allí había un tejabán y una banquita, y allí todas las personas que iban a Tacubaya, pues allí se paraban a esperar el tranvía. ¿Cuánto cobraba el tranvía? El tranvía cobraba, había planillas, eran 3 planillas de 10 centavos por 25 centavos, y con una planilla llegaba uno hasta Tacubaya. ¿Abordaba mucha gente de aquí con mercancía? Sí, cómo no. ¿Qué tipo de mercancía vio que llevaban? Bueno, los tranvías tenían 2 secciones. Una que era de primera y otra era de segunda. En la de primera eran las bancas perpendiculares al eje del tranvía y venían forradas de, no sé, de bejuco, ¿no? Y las el de segunda era una tabla o un asiento corrido, ¿no? Nada más, y se pagaba menos. Doctor, regresando a que usted estudió la secundaria, en licenciado, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Sí. Doctor, terminó la secundaria. ¿Más gente de aquí de Coajimalpa iba a estudiar la secundaria ya? ¿O usted recuerda que...? Sí, pues iba sus hijos de mi tío Jacinto Ortiz, el arquitecto Jacinto, Elenita Ortiz y Gloria Ortiz. Ellos ya estaban allí y por pues por consejos de su mamá de ellos, mi tía Elena Vázquez, pues casi obligó a mi papá para que me inscribiera en esa escuela. Entraba a las 2 de la tarde y salía a las 6:10. Hizo la secundaria. Después de hacer la secundaria, ¿cuál fue el siguiente paso? Pues hice la preparatoria, en la Nacional Preparatoria, ¿no? Y hizo la preparatoria. La preparatoria 2 años. En la preparatoria número 1 de la que está en Donceles. Allí en Donceles. Pues era la única que había. Y ya después pues pasé a la Facultad de Medicina. Hizo la preparatoria ahí y hacía el mismo trayecto de salir de aquí en el mismo camión hacia allá, pero en otro horario. Sí, en otro horario, porque ya había clases en las mañanas y en las tardes. Entonces siempre estudió parte de su vida en el centro de la ciudad. Sí. Lo que hacía cuando no estudiaba, ¿qué hacía aquí en Coajimalpa? Bueno, aquí ratos libres con la gente. Aquí en Coajimalpa, pues pues todo el mundo trabajábamos porque había muchos terrenos donde se sembraba maíz, frijol y todo, ¿no? Y nosotros pues ayudábamos en todo eso, ¿no?
¿Se producía ese tipo de frijol y maíz? Pues todo el mundo era agricultor y había mucho ganado y se producía también mucho pulque. En sus ratos libres, ¿qué hacía? O sea, ¿cómo era su esparcimiento? ¿Qué tipo de amigos tenía? ¿Cuáles eran sus amigos de aquí? Mire, mi papá sí era bien estricto con eso, ¿no? Porque pues siempre en la casa de mi papá pues había cantidad de animales, yuntas de animales, vacas, becerros y de todo, ¿no? Y siempre decía, si no tiene usted que hacer, invéntelo, pero no lo quiero de ver de flojo, ¿no? Si es que en las tardes pues nos poníamos a atender a los animales. Eso era cuando estaba en la primaria, ¿no? Ya cuando estaba en la secundaria pues me dejaba que me quedara estudiando, haciendo las tareas, ¿no? Y ya pues en la preparatoria igual, solamente en vacaciones pues sí le ayudaba en sus labores a mi papá. ¿Y sus amigos de aquella época, usted los recuerda quién eran? Bueno, fíjese que en ese tiempo eran mi papá era muy estricto, decía, mira, yo quiero que tú seas el diablo, pero tú solo, no me gusta que andes con amiguitos. ¿Y sus vecinos quiénes eran en ese momento? Bueno, aquí pues aquí estaba la casa de un hermano de mi papá, de mi tío Rogelio, y mi primo César era el primogénito de mi tío Rogelio. Yo era mayor que él, le llevaba 2 años, pero pues con él jugábamos, pero casi todos los juegos que había eran pues aquí en la casa. Por ejemplo, uno de los entretenimientos era que hacíamos carritos con ruedas de valeros y nos veníamos desde las Manzanitas hasta el Columpio, ¿no? Las Manzanitas es este lugar donde está el puente donde pasaba el tren antes de llegar a la venta. Donde está el restaurante ahora de los señores estos, ¿de qué? De los Jarritos. De los Jarritos. De ahí se echaban. Desde allí nos veníamos hasta allá abajo, no sé, alcanzábamos a echarnos 2 o 3 vueltas en la noche. En la Ranita, que ahora está, que es la... Abajo, más ya ve abajo, que hace un columpio allí. Donde le dicen el columpio. Sí, hasta allí llegábamos. La calle que sale ahora a la carretera. Sí, hasta allí llegábamos. Calle Cedros. Sí, pero no había mucho tránsito, ¿eh? Hasta que vino el licenciado Mario... ¿Mario qué? Y él prohibió el uso de los carritos. Eso ya hasta allí se acabó todo, porque ya era un peligro, porque había aumentado el tránsito. Habla de un delegado que llegó aquí. Mario Ruiz Moreno. Él prohibió el uso de los carritos, sí, para echarse los niños. Sí. Doctor, usted sale de la preparatoria y ¿cómo es que decide ser médico? ¿O cómo tomó la carrera Bueno, en ese tiempo yo pensaba quería ser piloto aviador, ¿no? Pero para ser piloto aviador se necesitaba llevar muy buen promedio y saber inglés, que nunca aprendí, y entonces pues yo saqué el primer lugar de la preparatoria y todavía tengo mi diploma y mi medalla que me dieron. Pero había un médico que nos daba biología, anatomía y fisiología, y un día nos dijo que al que sacara el primer lugar del grupo lo invitaba a ver una operación en el antiguo hospital de la Cruz Roja. Entonces, como yo saqué buen promedio, entonces me invitó. Aquí en la casa se pusieron muy contentos porque inmediatamente me compraron 2 uniformes blancos para asistir a la sala de operaciones. Y el doctor me dijo, mira, te paras aquí, no vayas a tentar nada ni preguntes nada, ¿no? Y entré y vi cómo operó a un paciente y me quedé muy impresionado, ¿no? Entonces conocí a su sobrino de él, del doctor, que estaba estudiando también la preparatoria, y nos hicimos amigos. Y entonces en vacaciones iba con ellos y el doctor nos invitaba a entrar a
a sus operaciones y pues como dicen, éramos médicos, ve por mi sombrero, ve por esto, ve por lo otro, ¿no? Y y ya de ahí pues decidí entrar a la Facultad de Medicina. ¿En qué año fue eso? ¿Qué edad tenía usted cuando decidió entrar a la facultad? Tenía 21 años. ¿Y es en CEU donde...? No, fue en Santo Domingo. Santo Domingo. Sí. ¿La Escuela Antigua de Medicina? Sí, la antigua Facultad ahora es de el museo. Sí, la antigua Facultad de Medicina. Ahí entrábamos a las 7 de la mañana. Entonces el autobús que nos llevaba, el México-Toluca, pasaba de aquí como a las 7:20 y entrábamos a las 8, entrábamos a clase, pero exactamente a las 8, ¿no? Así es que nos dejaba en la plaza de Tlaxcuaque y de ahí me iba corriendo hasta Santo Domingo para llegar porque no admitían retardos. A las 8 en punto el maestro Mario Ramos cerraba la puerta y a los 3 retardos ya no recibía alumnos. ¿En qué tiempo hizo la carrera ahí en la Escuela de Medicina? Bueno, eran 6 años, ¿no? 6 años y aparte hacer el servicio social. O sea que salió de 27. 27 años. Se recibió como médico. En 1927 yo me recibí. Doctor, cuando usted se recibe, ¿viene aquí a Coajimalpa a ejercer? Bueno, mire, yo estuve en varios servicios. Estuve con el doctor José Solórzano, que era el dueño de un sanatorio allí en la calle de Zacatecas 4. Era maternidad. Entonces, a mí me encargaba de recibir a las pacientes, tomarles presión, revisar que estuviera bien el niño y todo, y le hablaba por teléfono para que él llegara a atender los partos, ¿no? Con él duré 4 años, pero además de eso, en las noches me iba allí a un hospitalito, a Tapicería y Herreros, y todavía está ese hospitalito allí. ¿Eso es en la colonia Morelos? Sí. Y allí también era maternidad y allí sí nos dejaba las monjas, nos dejaban que atendiéramos los partos nosotros, ¿no? Solamente que hubiera algún problema, entonces ya se les hablaba y ellas buscaban al médico de allí, ¿no? El que se hacía responsable. Pero además de eso, yo estaba haciendo guardias en la Cruz Roja de practicante, ¿no? Primero en ambulancias. No había paramédicos, salíamos nosotros con un petaquín y 2 ambulantes y el chofer. Y después ya entrábamos a curaciones todos los días de 12 a 2 de la tarde. Y ya después entrábamos a la sala de emergencia a hacer suturitas y cosas de esas, ¿no? Y ya después pasábamos a los servicios, a rayos X, a laboratorio, a ortopedia, a todo. Y ya pues ya llegábamos a 6º año. Me estaba comentando antes de entrar a cámara que usted atendió el accidente del tren que hubo aquí en La Venta. Sí, cuando... Perdón, ¿en qué año fue esto? Fue en 1953, el 14 de febrero de 1953, era sábado, era mi tercera guardia que hacía yo en ambulancias, ¿no? Gritaron médico, emergencia, ¿no? Y salía uno con un petaquín. Ya llegamos al Cuernito, porque allí fue donde se suscitó el accidente, ¿no? El accidente que de los trenes fue aquí abajo en el Cuernito. En el Cuernito, Álvaro Obregón. Sí, allí venía el tren, era sábado, y venían como cerca de 100 y tantas personas en el tranvía. Se tenía que pasar a una vía accesoria, que era la desviación, le decía, y el tren que venía de bajada pasaba directo,
pero resulta que el tren no traía frenos y se desvió y se llevó el que iba de subida. Hubo una cantidad de muertos, ya no me acuerdo cuántos, pero hubo muchos. Dimos 3 vueltas en las ambulancias a la Cruz Roja y después al Hospital Juárez y al General, porque no había más. Doctor, después de que usted hizo sus guardias, hizo su servicio en estos lugares, ¿qué pasó después? ¿Qué decidió hacer? No, pues antes de recibirme tenía que hacer el servicio social. Entonces fui a Michoacán, a un lugar que se llama Villa Venustiano Carranza. Allí estuve 6 meses. Y teníamos que dar consulta gratuita. La Secretaría de Salud nos daba un sueldo, ¿no? Nos daba 300 pesos mensuales. Pero teníamos que organizar equipos de fútbol, de deportes, ¿no? ¿Labor social? Sí, hacer vacunaciones, ver a los niños de las escuelas y dar consulta gratuita, ¿no? Y hacíamos un reporte mensual hasta que se cumplían los 6 meses. Ya pasábamos a Morelia, a los servicios coordinados de allí de Morelia, entregábamos el trabajo que habíamos hecho, nos daban una autorización y entonces ya veníamos a solicitar el examen profesional. Entonces me quedé un tiempo en lo que estaba preparando la tesis y todo eso. Entré a trabajar en el hospital de Huipulco como anestesiólogo, porque en la Cruz Roja, cuando estaba de practicante, pues no había anestesiólogos de carrera, sino que a muchos los decía, a ver, ponle la mascarilla y fíjate que esté respirando y cosas de esas, ¿no? Entonces, yo iba los sábados con el doctor Cruz Esparza a la consulta de gastroenterología a Huipulco. Y yo un día hablando con el doctor Cruz, con el director del hospital, le dijo, no, fíjate Pablo, que tengo problemas porque no tengo anestesista, y no he conseguido. Y entonces el doctor Cruz dijo, pues aquí está este muchacho, dice, es bueno, pero yo no te lo recomiendo, ¿no? Y entonces ya entré a trabajar allí cerca de un año para preparar el examen para entrar al hospital de la Cruz Roja, hacer la residencia. Se hacía una residencia de pregrado, ¿no? Y después ya una residencia ya con el título de médico. Entonces éramos internos, subresidentes y residentes. Y yo terminé la residencia en el hospital de la Cruz Roja y después me quedé como jefe de consulta externa y después como la jefatura de una sala de urgencias, y ya después me quedé como asistente, no como asistente, sino pues como jefe de la sala de operaciones de la Cruz Roja durante 10 años, hasta que Díaz Ordaz cambió el hospital de la Roja allá a Ejército Nacional. ¿Dónde estaba antes entonces el hospital de la Cruz? Estaba en la calle del Oro. ¿En Insurgentes? Aquí venía Insurgentes y luego la calle del Oro venía, así estaba. Uh-huh. Ahí se encontraba la Cruz Roja. Ahí estaba la Cruz Roja. Y el presidente Díaz Ordaz lo cambia de domicilio a donde está actualmente. A donde está actualmente. ¿Trabajó en la Cruz Roja donde está actualmente? No, ya no. Allí nada más iba yo a dar clases de farmacología a la escuela de enfermeras del hospital de la Roja, ¿no? Pero después hubo problemas allí porque a todos los médicos que trabajábamos en el antiguo hospital nunca nos corrieron, pero todos nuestros puestos ya estaban ocupados por médicos del Hospital de la Nutrición y ya no teníamos lugar, ¿no? Entonces también acá en la escuela de enfermeras también pusieron a otro médico en mi lugar y ya ahí quedó. Bueno, y sale de ahí, ¿y cuándo decide poner un consultorio en Coajimalpa? Bueno,
Ese es uno de los problemas con los que pasa uno. A ver, hice solicitud a diferentes hospitales y ya ninguno me llamaron, ¿no? Resulta que todavía volví a regresar al Hospital de La Roja con el doctor Cruz a dar la consulta, pero era gratuita, ¿no? Entonces un día subí y pasé a un servicio mecánico de don Luis Segura y allí me encontré al señor Honorio Segura y nos pusimos a platicar y me dijo, no, pues fíjate que yo tengo un terreno ahí en Coajimalpa y no sé ni en qué ocuparlo porque está una maestra que me paga creo que 12 pesos de renta al mes por una casita y la otra me paga 3 pesos, pero luego ni me pagan. Y entonces yo le dije, oiga, ¿y por qué no hacemos un sanatorio? Ya para entonces le voy a decir que yo ya había abierto un consultorio en la avenida Veracruz, enfrente de la casa de la maestra Castarrica. Allí está ahora un consultorio de similares y una farmacia, ¿no? Pero allí puse mi consultorio. ¿Dónde es la ubicación donde puso el consultorio? Allí en la avenida Veracruz, donde viene la bajada. Antes de llegar a Ocampo. Antes de llegar a Ocampo, casi a la mitad, allí puse el consultorio. Donde está ahora el consultorio de similares. Allí puse el consultorio y allí yo salía del Hospital de La Roja a las 2 de la tarde y venía, comía y abría el consultorio allí. Y en esos días encontré al señor Honorio, nos pusimos a platicar y entonces yo le sugerí que hiciéramos un sanatorio. Porque en esa época no había médicos en Coajimalpa. Bueno, estaba el doctor Silva. Pero ¿de qué año está hablando? Estoy hablando de 1959. Yo tenía 2 años de haberme recibido. Entonces resulta que mucha gente me esperaba en el consultorio porque no había médicos, ¿no? Estaba el doctor Silva, pero el doctor Silva nada más trabajaba hasta la 1 o 2 de la tarde y en la tarde no trabajaba, ¿no? Estaba el doctor Rogelio, no, el doctor Camacho, en la única farmacia que había de la señora Raquelito. Esa hacía las funciones de médico aquí en la tarde porque salía a ver a varios enfermos y ella preparaba su medicina y se las vendía ahí en su farmacia, ¿no? ¿La señora Raquelito era de aquí de Coajimalpa? Ella había estado trabajando en Santiago Tianguistengo, allí tenían una farmacia y entonces se casó con un maestro que fue diputado federal, ahorita no me acuerdo cómo se llama, y puso la farmacia, pero ella preparaba medicinas. Estamos hablando del año de 1959, 60. Había muchas señoras que daban a luz, pero había muchas muertes, tanto de señoras como de niños, ¿no? Entonces, llamaban a un médico de Tacubaya y venía y les daba el certificado, pero les ponían maltratadas tremendas, ¿no? Entonces a mí me mandaban llamar y pues atendimos muchos partos en Chimalpa, en Petate, ¿no? En el suelo, porque si daban a luz arriba de la cama ensuciaban el colchón y después no se podía lavar. Entonces las bajaban al piso y ponían papeles, periódicos o bolsas de cemento y una cobija arriba y allí daba a luz la señora. Ahora, para mí era un cambio tremendo porque después de estar trabajando con el doctor Solórzano, en donde había 5 médicos para atender a una paciente de parto y anestesiólogo y todo, aquí que no tenía uno ni un suero ni nada, ¿no? Era una zona rural. Pues tanto Coajimalpa como eso, así era, había como 12 parteras. ¿Cómo se trasladaba a Chimalpa? Llegábamos hasta donde empieza la subida, ¿no?
hasta allí llegaban los carros y ya de allí pues subíamos caminando. ¿Y cómo iba a Copilco si lo solicitaban? No, a Copilco sí había entrada de autobuses, ¿no? Pero ya para entonces ya tenía yo un cochecito. Le digo que ¿Qué carro tenía? Tenía un Chevrolet de 50. ¿El coupé? No, de 4 puertas. 4 puertas. Doctor, entonces ahí tuvo su primer consultorio. Allí sí. Y después con el señor Honorio Segura le sugirió hacer el hospital. El hospital, sí. ¿Que se ubicaba en dónde? Pues allí en Ocampo. En Ocampo. Sí. Ocampo. Así está la Avenida México y Ocampo había como, pues que serían como 2 o 3 casitas y después hizo allí el sanatorio. Pero ese terreno ya tenía él mucho tiempo de tenerlo. ¿Era baldío ahí o había le digo que había una casita. Una casita. Donde vivía una maestra, la maestra Josefina, que estaba en la escuela de allí de Coajimalpa. Y pero que le daba creo que 12 pesos o 15 pesos, ¿no? Y una señora Carmela que vivía en el fondo con 2 cuartitos y le daba 3 pesos. En 1960, yo me casé y pues yo en ese tiempo le daba de gasto a mi esposa, le daba 15 o 20 pesos diarios, ¿no? Que era lo que me ganaba más o menos en la consulta. Y cuando me llamaban para atender partos, les cobraba 70 pesos, entonces ya. Pero había un chorro de partos y había un chorro de señoras muertas, porque la razón era esta. Y doña fulanita de tal, ¿qué pasó? Pues se murió. ¿Por qué? Pues no aguantó el parto. Pero era verlo muy natural, ¿no? Pues no aguantó. O, por ejemplo, salía la partera y le decía, ¿sabe usted que la señora está bien, pero el niño lo recogió Diosito porque le hacía falta un angelito? Y ya se lo había llevado Diosito y ya no había nada. Y entonces a nosotros nos llamaban para que diéramos los certificados. Doctor, ¿y la clínica la empezó a hacer en qué año? En 1961, se abrieron, se puso una salita de operaciones y 5 cuartitos, ¿no? Pero como muchas señoras me habían llamado para que las atendiera en su casa, entonces esas señoras ya no querían ir con las parteras, entonces ya venían a buscarme a mí al sanatorio. Y pues ya se abrió el sanatorio en 1961. Hasta el 2009 que se cerró. ¿Y usted tiene una cantidad así como un registro de cuántos partos? Sí, porque los que se atendieron en sus casas no, pero los que se atendían en el sanatorio sí, porque teníamos que dar un informe al IFE, ¿no? No, que el IFE, al INEGI, ¿no? Entonces, cada mes teníamos que dar el número de partos, si había sido hombre o mujer, cuánto pesó, cómo se llamaba la señora, cómo se llamaba el señor, cuál era su domicilio y todo. Y además les dábamos un certificado de nacimiento con el que le iban y registraban al niño en el registro público. Digo, en el registro civil. Doctor, ¿Qué piensa usted de cómo es ahora Coajimalpa? ¿Qué cambios haya registrado? ¿Cómo fue? Bueno, mire, ahora verá, le quiero hacer una referencia, ¿no? El primer lugar en donde se atendieron partos ya, digamos, en el sanatorio fue allí, en Ocampo. La primera operación que se hizo quirúrgica fue allí. La primera sociedad médica que se hizo aquí en Coajimalpa, yo la formé, duró 17 años, ¿no? La cantidad de partos fueron 26,000 partos de 1960 y 61 al 2009. Porque todavía no estaba el hospitalito del Contadero. En cuanto se abrió el hospitalito del Contadero, nos bajó, pero
cantidad del trabajo, ya casi no teníamos trabajo, ¿no? Pero fue toda esa cantidad. Ahora, en ese sanatorio que se hizo allí, estaba el de delegado, el doctor Ramón Osorio Carvajal, y a él le gustó mucho que se hubiera hecho el sanatorio. Él me consiguió que la compañía de luz instalara un aparato de rayos X. Y abrí el primer laboratorio de aquí de Coajimalpa, que casi no se ocupaba porque las personas iban, se tomaban la radiografía y no pagaban y nunca pasaban a recoger su radiografía, ¿no? Y el laboratorio tenía muy poco trabajo, ¿no? Pero también aquí se hizo el primer banco de sangre. Entonces tenía yo que hacer la solicitud, ir con un refrigerante para traer la sangre y todo eso, porque pues aquí no había esos servicios. Aparte de los partos, ¿qué tipo de consulta llegaban o emergencias de los pueblos de aquí de Coajimalpa? Mire, una de las cosas que yo siempre pedí, inclusive cuando venía el señor gobernador, que en lugar de hacer un hospitalazo así con miles de cosas, una de las cosas que se necesitan en Coajimalpa es un hospital infantil. Porque ¿a dónde lleva usted a un niño prematuro? ¿Quién se lo recibe? ¿Qué médico hay a la 1 o 2 de la mañana para ver a un niño deshidratado? No hay, ¿no? Todo el mundo piensa que las urgencias son unas heridas, ¿no? Y que van a llegar con una fractura, ¿no? Pero eso no es cierto, ¿no? Pero en fin, yo sí recibía todo tipo de niños, ¿no? Tenía 5 incubadoras, todavía tengo. Fue el primer lugar en donde había oxígeno, no había antes oxígeno aquí en Coajimalpa. Doctor, ¿usted colaboró con el Ministerio Público aquí en Coajimalpa? Sí, ahora verá, un día estaba yo en el consultorio, era domingo, y estaba buscando algo que me llegara al consultorio y de repente llegó un señor bajito y con un sombrero tejano, me tocó la puerta y me dijo: yo soy el jefe de los servicios médicos del departamento del Distrito Federal. ¿Tú eres médico? Sí. ¿Tienes título? Sí. ¿Te vas a ir a trabajar con nosotros a la agencia del Ministerio Público? Y pues yo me desconcerté, ¿no? Y entonces me dice: yo soy el jefe de los servicios médicos, mañana te espero ahí en la calle de Victoria y tienes tu nombramiento, ¿no? Y me dijo: la calle de Victoria, donde fue el primer hospital de... ¿Hospital? Sí. ¿Ese edificio tipo de como castillo? Sí. Viene la calle de Uruguay y luego sigue Victoria, ¿no? Allí tenía su oficina él, entonces entré y me dio mi nombramiento y me dijo: mira, no quiero que estés en la delegación, pero cuando te llamen vas y me haces todos los certificados. Pero entonces el agente del Ministerio Público nada más trabajaba de las 8 de la mañana a las 3 o 4 de la tarde. Y en la tarde ya no había gente del Ministerio Público, había jueces calificadores, ¿no? Dentro de ellos estaba don Juan Carrillo, que ya tenía un chorro de años de estar allí. Y entonces se amplió el servicio, ya era de 24 horas. Entonces a mí me hablaban a cualquier hora del día o de la noche, pero hubo temporadas en que levantaba 160 cadáveres al año, porque la carretera no estaba dividida y entonces mucha gente se atravesaba y pasaban los carros y los atropellaban. ¿Eso era aquí en Coajimalpa? Sí, aquí en Coajimalpa. ¿Sucedían accidentes viales por no haber un puente? Y choques y atropellamientos. En su servicio en el Ministerio Público, ¿qué tipo de delitos atendía? Bueno, le voy a decir una cosa. Todo mundo que llega
como jefes a la delegación presumen de que en Coajimalpa es un lugar tranquilo. Sí, en Coajimalpa casi no había homicidios y sí había golpes o alguna cosa de esas, pero principalmente delitos de de los señores que llegaban y golpeaban a sus señoras o robos, ¿no? Pero patrimoniales, pero otra, así, homicidios y eso, no había. Doctor, ¿usted colaboró aquí en la Cruz Roja de Coajimalpa cuando había un puesto de mando aquí en Coajimalpa de la Cruz Roja? Pues yo era el director del puesto número 1 de aquí de Coajimalpa. ¿Dónde estaba ubicada, doctor? Donde está la gasolinería, hacia abajo. ¿Habla de aquí de la gasolinería del sí, Puente, sí. Allí estaba. ¿Había ambulancia? Sí, había una ambulancia continuamente. Pero mire, no servía ese puesto. ¿Por qué? Vamos a ver que trajeran a un lesionado muy grave. Llegaba la ambulancia, se metía. ¿Y qué teníamos? Nada. Entonces lo veía uno, no, este es para hospital, vuélvanlo a subir y se lo llevaban. Entonces, ¿para qué? Nada más era perder tiempo. ¿En qué época fue usted el director de la Cruz Roja? Cuando estaba Luis Echeverría. ¿En el 71? Yo no me acuerdo de la fecha, pero sí fue en esa época. Doctor, ¿quiere agregar algo en relación a su persona? ¿Algún mensaje para los coajimalpenses? Pues, mire, todo ha cambiado, ¿no? Yo pienso que una de las cosas que deberían de hacer las autoridades era hacer una revisión así de todos los consultorios, porque nos hemos encontrado algunos que tienen consultorios y no tienen ni título, ¿no? Título, sí, doctor. Pues yo creo que con esto terminamos y gracias, doctor, por su tiempo. Pues aquí estamos para servir.